Ahora está en vivo acá con nosotros, ha salido ya vía Zoom, pero es un placer tenerlo con su remera, ¿no? Ahí está el logo oficial de esa remera muy linda, muy beat, esa remera, señor Nicky Trader acá con nosotros en el piso. Le damos la bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos con Agustín charlando. Agustín, Nicky ¿Cómo le Trader, va? Agustín. ¿Cómo Un estás? gusto. Nos Sí, sentamos lo, acá. lo escuché cuando vino la última vuelta, porque claro, a mí me interesa mucho ese mundo, lo tengo mi hermano metido encima, así que no me queda otra que aprender. Y voy escuchando a ver qué onda, porque sigue siendo muy nuevo para mí. Por ósmosis, digamos. Claro, sí, sí. Sí. Para entender aunque sea, ¿qué carajo estás haciendo con la computadora todo el día ahí mirando números? Claro, la gente se la pasa mucho hoy mirando números. A ver, vamos a entender esto. Se la pasa mucho porque invierte tiempo en algo que la verdad no te lo da la vida diaria. Es decir, antes el trabajo era como una regla. Tenías que ir a Ujú. laburar, tenías que ir a tu laburo, invertías horas y más. Ahora se corrió ese aspecto, ¿no? Exactamente. Voy a la pregunta inicial que acá alguien me la mandó. A ¿Cómo ver, se inicia uno? ¿cómo se inicia uno? Bueno, la verdad que hoy en día es súper fácil. Antes era mucho Sí. más complejo cuando yo empecé y todo, porque no había tantos lugares, no había tanto para leer, no había tanta información, o si había que buscarla muy bien, digamos, si tenías que estar medio metido ya dentro Mm, de algo parecido, viste, dentro de, no sí. sé, de programación o algo referido a la criptografía, al mundo cripto, monedas digitales o pagos digitales, etcétera, ¿no? Mm. Pero, o inversiones también, ¿no? Pero hoy en día es súper fácil, digamos. Hoy en día lo que hay que tener en cuenta es que está el camino fácil y está el camino fácil, pero no tan fácil, pero que es mejor, digamos, ¿sí? Ahora explico por Ahora qué. explicamos los dos porque... Claro, claro. Porque está el camino fácil que usa todo el mundo, digamos en Argentina y en otros países, donde obviamente usa lo visible, lo que el marketing le trae, ¿sí? Entonces, hoy en día vos podés comprar criptomonedas súper fácil con una transferencia bancaria o desde Ujú. Mercado Pago Sí. hacia muchas plataformas. De hecho, Argentina es uno de los que más incursionó en todo esto, porque hoy en día acá tenemos como alrededor de 20 o hasta más distintas plataformas o lo que se llaman exchanges, donde uno puede transaccionar y, por ejemplo, convertir tu plata, tus pesos argentinos o tus dólares, lo que sea, dependiendo de la plataforma, en cripto, ¿no? Por ejemplo, en Bitcoin, en Ethereum, Litecoin, las más importantes por lo general, ¿sí? Pero bueno, ese es el camino fácil y eso es lo que el marketing le trae a la gente, porque obviamente los exchanges son locales, muchas veces las plataformas son locales acá en Ujú. Argentina o son regionales LATAM, entonces llegan y vos ves carteles en la calle, por ejemplo, hasta de muchas plataformas, directamente carteles como si fuese antes que veías de recitales, bueno, Sí. ahora ves de plataformas, compra tus primeros Bitcoin, ganarle la inflación, compra Bitcoin. El marketing bombardea mucho por ese lado. Pero ¿por qué es el camino fácil? Porque lo puedes hacer desde tu casa, online, digamos, todo digital y no tenés que moverte prácticamente, ¿sí? Sí. Simplemente transferís, te cobran las comisiones, qué sé yo, tenés que leer obviamente todo lo que, porque depende si transferís por Mercado Pago o por transferencia bancaria, te cobran una u otra comisión, o si otro medio, qué sé yo, lo que sea. Entonces es el camino fácil, obviamente, y es lo que llega. Pero ¿por qué no es el mejor, digamos? Por varias razones. Una de las razones es porque las comisiones obviamente siempre son más altas, Ok. ¿sí? Entonces si vos querés ahorrar en comisiones, dependiendo de la suma que vos quieras comprar, a veces si Sí. la suma es mayor o es elevado o es más grande, obviamente te va a convenir ahorrar en comisiones. Si la suma es más pequeña, bueno, por ahí no te jode tanto, ¿viste? Pero bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, más importante aún, para mí y para todos los que andamos, digamos, en el mundo de las criptos, siempre lo que son los gobiernos, los estados y lo que son, digamos, los entes reguladores de cada país, Mm, por lo general atacan a lo que son las criptomonedas y a los que poseen criptomonedas, ¿sí? En muchos países. sí. Entonces, al ir a través de esas plataformas, que esas plataformas informan localmente acá todos tus datos, ¿sí? Entonces vos te estás exponiendo obviamente al día de mañana que te caiga alguna regulación, que te caiga algún impuesto, que te caiga cualquier cosa o que te filtren tus datos de cuántas criptomonedas tenés, por ejemplo. Obvio. Cosa que va totalmente en contra de la filosofía de las criptos, digamos, porque justamente tener bitcoins, tener Ethereum o tener cualquier cripto te da cierto anonimato, obviamente, Sí. ¿sí? Entonces uno por lo general cuando se mueve en ese mundo o cuando transacciona en diferentes lados, lo único que se ve son tus transacciones en lo que es la blockchain, la red, digamos, el alma de las criptos, es el motor que mueve todas las transacciones. Se ven tus transacciones, pero nadie sabe que sos vos, ¿entendés? Lo único que ven es como si fuese un CBU, Ok. pero no está asociado a tu nombre, no está asociado a nada. Entonces, en cambio, en estas plataformas sí está asociado. Porque primero que nada, también tenés dos diferenciales grandes.
Si vos vas a una plataforma, la plataforma es quien custodia tus activos, ¿sí? Entonces vos en realidad no sos dueño de tus bitcoins. Y la tecnología de las cripto lo que te permite es justamente ser dueño de tus activos. Entonces, si vos te vas a una billetera electrónica o una billetera física, por ejemplo, que se ven también que son como unos pendrives, ¿viste? Sí. Si te vas a algo de eso más descentralizado, justamente donde a vos te dan tus keys o tus palabras claves, que es lo que tenés que tener justamente para acceder a la blockchain, a tus fondos, si vos tenés eso, vos no dependés de nadie. Entonces, el día de mañana, si el sitio web se escapa con todo el dinero, pues, supongamos que el Bitcoin llega a $1.000.000 y todo el mundo tiene su Bitcoin ahí, yo dudo mucho que la plataforma quiera dar todos esos Bitcoins teniendo todo ese dinero ahí adentro. Entonces, por eso hay que tener ciertos cuidados, más que nada pensando hacia el futuro. Por ahí no tanto ahora al presente, pero si uno tiene pensado, por ejemplo, comprar Bitcoins y guardarlo por 5 años, por 10 años, supongamos, un plazo largo o mayor a 2 años, te diría hasta, uno por lo general no debería tenerlo guardado ahí. Porque hay una frase, digamos, muy famosa dentro del mundo cripto, que es not your keys, not your bitcoins, básicamente. Entonces, si no son tus llaves privadas de custodia, prácticamente no son tus bitcoins. Porque vos no los podrías recuperar desde ninguna otra wallet. En cambio, en tus wallets personales descentralizadas, vos tranquilamente perdés el celular, se te rompe el dispositivo físico y vos te compras otro y con tus llaves lo recuperás. Y nunca perdés tus fondos. Esas son las grandes diferencias. Como tener una cuenta bancaria, básicamente. Algo así. Tal cual, el dinero está como si fuese en tu banco. Es como tener los dólares en el banco, digamos. Si vos acá en Argentina decidís no tener los dólares en el banco por razones obvias, digamos, y cada vez más obvias a medida que pasa el tiempo, Claro. ¿Por qué tendrías tus criptos, digamos, también en algo parecido a un banco, digamos? Y, por ejemplo, una billetera física de la que hablabas, que puede ser... Bueno, en realidad es una billetera virtual, pero tenés de manera física, digamos, en un Sí, pendrive. es física, pero la podés conectar, obviamente, por Bluetooth, Wi-Fi, lo que sea, pero vos la ventaja es que la podés tener desconectada de todo después, cuando la uses, y Claro. así no hay ninguna interacción, digamos. Mi pregunta es, ¿uno depende de ciertas plataformas para eso? Porque hay billeteras virtuales, ¿no? Que son una aplicación y listo. O se puede hacer aparte, digamos, como tener, no sé, 100 pesos acá arriba de la mesa. No, vos, digamos, no dependés de algo específico porque vos tenés justamente tus claves para hacer las recuperaciones, ¿sí? Claro. Entonces no estás dependiendo ahí en ese caso, sino que vos tranquilamente lo podrías recuperar después, Claro. ¿sí? Acá me preguntan si sabés. Hola Niki, ¿cómo estás? En el Alto Avellaneda hay 2 cajeros para comprar y vender Bitcoin. Otra vez, son súper prácticos, pero las comisiones son carísimas. O sea, nunca es la mejor opción. De hecho, los cajeros muchas veces son más caros que estas plataformas. Ah, mira. O sea, lo bueno ahí es que en el cajero vos decidís, porque cuando vos vas a comprar, vos pagás ya sea con tarjeta de crédito o pagás con los medios que te admite el cajero, tus bitcoins van directamente a una wallet que vos elijas, ¿sí? Entonces, en ese caso, vos puedes mandártelo directamente a tu wallet personal, por ejemplo, o una plataforma. Eso depende un poco de lo que uno quiere hacer a veces, ¿sí? Si uno quiere transaccionar y ganar cierta liquidez, por lo general puede ir a una plataforma porque es más rápido, obviamente, vender tus bitcoins ahí y llevarte, por ejemplo, dólares o pesos, lo que sea, ¿no? Okay. O sea, si vos estás en tu wallet descentralizada, privada, obviamente vos tenés que hacer ciertos pasos primero para poder venderlos, ¿sí? Tenés que ir y vendérselo a alguien o ir y venderlo a algún lado o transferirlo a una de estas plataformas y venderlo, digamos. Okay. Estas plataformas tienen una especie de mercado interno, si se quiere, donde uno puede transaccionar con otros usuarios tranquilamente. Claro, sí, porque digamos en las cripto vos podés hacer básicamente 2 cosas, digamos, así a grandes rasgos. Comprar simplemente en esa plataforma y venderlo en algún otro momento, o comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender todo el tiempo, ¿sí? Que eso se llama trading, que básicamente vos compras y vendés todo el tiempo justamente para sacar algún tipo de beneficio. Sí, Entonces, sí, el mismo nombre que tiene, por ejemplo, en los mercados financieros. tal cual, es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Estas plataformas no sirven para trading, porque como las comisiones son altas, entonces si vos compras y vendés todo el tiempo, perdés en comisiones, Claro. ¿sí? Entonces hay otras plataformas dedicadas a lo que es el trading específicamente, porque también tienen las herramientas que necesitan tener para el trading, ¿sí? Sí. Como ciertos tipos de órdenes, uno se maneja, digamos, con un stop loss, con un take profit, hay ciertas herramientas que te permiten justamente hacer trading de manera un poco más segura, digamos, ¿no? Me preguntan acá qué es Satoshi. ¿Qué es Satoshi? Sí. Bueno, puede ser varias cosas al mismo tiempo. O sea, vamos por el inicio. Satoshi Nakamoto justamente es el alias de la persona o las personas, porque no se sabe si es una o varias, quienes lanzaron, digamos, el proyecto Bitcoin, básicamente, y blockchain,
al mundo, ¿sí? Y trabajaron vía contacto online, nunca se los vio físicamente, sino que trabajaron vía mail o vía chats, o foros, digamos, donde Satoshi, casi se hacía llamar, digamos, Satoshi Nakamoto, el alias, habló con cierta gente que fueron los pioneros en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, donde esa gente ayudó a terminar de darle la vuelta de tuerca que faltaba a Bitcoin el proyecto y lanzarlo básicamente para que empiece a transaccionarse, ¿sí? Entonces, como esa persona, digamos, o las personas que se llamaban Satoshi Nakamoto, crearon Bitcoin básicamente en el 2009, y después creo que en 2010 fueron los primeros minados y transacciones, básicamente después al Bitcoin, como vos tenés un Bitcoin, por ejemplo, y vos decís, ok, pero un Bitcoin vale hoy en día 58.000, no sé, $600 creo que está ahora. 60, ponele, no importa, para poner algo redondo. Ponerle que un Bitcoin vale $60.000. Entonces, la pregunta cuál es casi siempre, che, pero yo no tengo $60.000 para comprar un Bitcoin, ¿viste? Pero no, en las criptos vos podés fraccionarlo en lo que quieras. Entonces, puedes comprarte 0,0001 Bitcoin, por ejemplo. Entonces, en ese caso, esas fracciones de Bitcoin también se llaman satoshis. ¿Sí? Por ejemplo, 0,001 Bitcoin son satoshis también. Ok. Tengo otra pregunta, y ahora voy con Agustín también, que quería preguntarte algo. Me dice, recién quiero empezar con esto, dice acá Lore. ¿Cuánto me saldría comprar, o yo puedo poner plata y compro lo que me den en ese momento? Es decir... Claro, vos vas, obviamente, para ingresar tu dinero que se llama fiat, básicamente el dinero tradicional que nosotros manejamos, Sí. ya sea pesos o dólares acá en Argentina, lo tenés que transformar primero en cripto. Entonces ahí tenés que ir por alguno de los caminos, obviamente, ¿no? Y ahí te van a cobrar comisiones. Las comisiones van del 1 al 4% normalmente, o algunos abusos, digamos, van hasta 6, 7, 8, Ok. ¿sí? Entonces vos podés ya, de entrada, podés perder eso en comisiones, obviamente. Pero no es tan importante, porque el día de mañana cuando vos vendas esas criptos, La como recuperás. vos vas a estar vendiendo, vos estás del otro lado, entonces vos cobrás esas comisiones el día de mañana. Sí. Entonces eso no le tenés que dar tanta importancia por ahí a eso. Sí, que no te abusen, obviamente, ¿no? Claro. Entonces comprás y lo transformás en cripto. Y vos podés comprar con eso, una vez pasada, digamos, las comisiones, lo que quieras. Ahí lo que tenés que tener en cuenta es, si entras por pesos argentinos, qué dólar te cobran, porque siempre te van a transformar primero tus pesos en dólares y pues con eso comprarte Bitcoin, por ejemplo, porque Bitcoin cotiza contra dólar, contra euro, contra monedas, digamos, pero no contra peso argentino, por lo Claro. general. Entonces, cuando te lo ponen en peso argentino, por lo general es cuasi, pero el cambio es a dólar y después es a Bitcoin. Entonces, primero que no te cae mucho con el dólar, digamos, con el cambio. Sí. Y después con el precio también del Bitcoin. Tenés que ver que en varias plataformas que te muestre un precio más o menos parecido y que te hagan un promedio de eso. O sea, por lo general se usa alguna de referencia, se mira el precio ahí y se transacciona en base a eso. Ok. Entonces tenés que tener en cuenta esos factores. Y después ahí te compras lo que quieras, obviamente. O sea, siempre tenés alguna compra mínima, ¿no? Tampoco podés comprar, no sé, 10 pesos. Pero No. porque eso depende de la plataforma que te admita una compra mínima, una transferencia mínima, lo que sea. Sí. Pero son cantidades muy pequeñas que uno puede comprar. Claro, O sea, sí. uno puede ir comprando y acumulando, por ejemplo, si la idea es invertir a largo plazo. Pero bueno, para eso tenés que informarte sobre la tecnología, obviamente, y conocer, obviamente, siempre en lo que invertís, Sí. ¿no? Vos tenés una página de eso, ¿no? Yo tengo una página, sí. ¿Cómo se llama la página? Para que la gente se quiera. Niki-mediotrader.com. Ok. Y la pena pueden ver y pueden escuchar porque haces video de YouTube y todo. Claro, tengo un canal de YouTube también, que se llama Niki Trader, así todo junto. Bien. Entonces ahí también subo videos. Se puede enganchar la gente para seguir el día a día. Tengo varias preguntas. Bien. La primera que quiero hacerte es, ¿qué similitudes ves vos con este mercado de las criptos con lo que es un mercado más común incluso para todos los argentinos, ¿no? Para venta de dólares, que es el mercado de divisas? ¿Ves paralelismos? ¿Crees que funcionan de diferente manera? Por lo menos para... no sé, acá en la Argentina hay un historial grande, ¿no? Del uso de las divisas para generar ahorros y demás. Pero bueno, esto parece ser una nueva alternativa. Tal cual, o sea, a ver, en Argentina la gente está muy acostumbrada, obviamente, a no confiar en el peso, obviamente por el contexto país que vivimos hace muchísimos años y que vamos a seguir viviendo probablemente. Entonces la inflación es súper alta todos los años. Entonces los pesos prácticamente, si los tenés, o los consumís o los transformás en algo, o sea, nunca los vas a guardar, o sea, no tiene lógica Se guardarlo. usa para mercado interno o para transformación. Tal cual, o sea, no tenés muchas opciones, o sea, y la gente lo que estaba acostumbrada obviamente es a comprar
durante muchísimos años dólares y a guardarlos, a ahorrarlos y tenerlos bajo su colchón o tenerlos guardados en el banco, en donde sea, ¿no? Después del 2001, obviamente en el banco ya no, la gente no confió tanto. No, es cierto. obviamente. Pero bueno, la gente lo guardaba en su casa, qué sé yo, en todos lados. Hoy en día ves otra tendencia, porque hoy en día, por más que la gente no conozca mucho lo que es Bitcoin o criptomonedas, la gente ya no tiende a guardar sus dólares porque sabe que no les sirve. O sea, quieren buscar rentabilidad sobre esos dólares. Entonces, ¿a dónde van? A plataformas de inversiones, donde por ahí hay cripto, por ahí no hay cripto, no sé, no importa, pero donde buscan algún tipo de rentabilidad con esos dólares. Entonces buscan, por ejemplo, transaccionar CDRs, bonos, no sé, lo que sea, acciones. El famoso poner a mover la guita. Claro, exactamente. Entonces buscan algún tipo de rentabilidad sobre el dólar. Porque vos imagínate que el plazo fijo acá, ¿cuánto te da? Si conseguís uno en dólares que te habilite, te da un 1% o menos, no sé. Sí, hoy perdés incluso. Sí. Tal cual. Plazo Y fijo. en pesos perdés siempre, o sea, nunca le ganás a la inflación. Entonces no tiene mucho sentido irte al plazo fijo. Entonces tenés que irte a alguna inversión, obviamente, o a algún fondo que te permita algo, pero los fondos últimamente estuvieron perdiendo bastante también. De hecho, los fondos empezaron a incluir criptomonedas porque vieron que se apreciaban mucho más que todos los activos que ellos siempre manejaban y porque veían que perdían clientes también. Claro. Porque la gente le decía, che, pero yo quiero invertir en cripto. Ah, no tenemos cripto. Bueno, listo, entonces saco mi dinero de acá y me voy a comprar cripto a otro lado. Me voy a otro lado. Claro, tal cual. Entonces tiende a eso. Y esa es la idea, digamos, porque la idea de acá de la gente invertir en cripto justamente es también ganarle la inflación, ganarle y hacer rendir su dinero. Y digamos, y a veces eso es bueno y eso es malo, digamos, para la gente, porque en los mercados tradicionales vos dentro de todo todavía tenés cierta volatilidad que es controlable, ¿sí? Las criptos, al ser muy volátiles, al ser mercado, digamos, que no está regulado mundialmente en casi Sí, todo el mundo. Y que, como decimos, la volatilidad de que, por ejemplo, Elon Musk, por decir algo, baje 30% el valor de la moneda. También, eso en su momento obviamente influyó bastante en el mercado, hay noticias que influyen más, que influyen menos, o sea, el mercado cripto se mueve de muchas maneras diferentes, pero hay cosas impredecibles, ese es el tema. Es casi, te diría, el doble especulativo que lo que es el mercado financiero común. Obvio, pero ¿por qué? Porque no está regulado. El Claro. mercado común está regulado, entonces, por ejemplo, si un CEO de una empresa tiene una información privilegiada, el CEO no puede abusar de esa información para ganar de sus acciones, ¿entendés? Eso está penado por ley, o sea, en el mundo, porque hay una regulación justamente sobre el mercado de las acciones, las divisas, etcétera, ¿no? Entonces en las criptos no pasa eso, porque es todo descentralizado, tenés muchos proyectos y no hay regulaciones que ataquen a las criptos porque justamente hoy en día no es regulable. Sí. Sí, es muy difícil regularlo. Te hago una consulta, porque hablas de la situación económica y hablas de todo esto. Te quiero llevar primero al tema de este presunto aumento quite de cheque que se le están cobrando, este cobro de cheque, Impuesto al cheque. Sí. este impuesto que se le está cobrando, y a su vez te quiero llevar, a raíz de eso, a cómo vos ves la criptomoneda en la Argentina en unos años. Bien, vamos por parte entonces. Sí. El impuesto al cheque es algo que salió hace poco, sí. Y básicamente, primero que nada, una parte de eso atenta contra otras leyes, básicamente. Entonces ya de por sí está mal hecho, ¿sí? Ok. Que de hecho lo han revisado abogados, todo eso. Después, por otro lado, el usuario final no tiene por qué tanto preocuparse, así como por ejemplo vos, yo, no sé, de todos los que compramos cripto, por ejemplo. Si compramos a través de plataformas, por eso era la introducción justamente, digamos, porque si vos comprás a través de estas plataformas online que informan a la FIP, que informan obviamente a los datos de los clientes, las transacciones, los movimientos, lo que vos tenés, lo que no tenés, etcétera, obviamente vos, hoy en día no te pasa nada con esto del impuesto al cheque, ¿sí? Por eso quiero por ahí dejar tranquilidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque el impuesto al cheque va apuntado hacia la fintech, ¿sí? Hacia las fintech que transaccionan con cripto, entonces, pero no al usuario final. Pero ¿qué pasa? Puede ser un inicio. Entonces el peligro está en el futuro, digamos, básicamente, porque si hacen eso, tranquilamente después van por el usuario final. Claro. Entonces, y como estas plataformas informan, van a saber todo lo que tenés. Entonces, tranquilamente te puede caer un impuesto, una multa, lo que sea, ¿entendés? No sé, si no informás o lo que fuere. Entonces, por eso digo que no es la mejor opción siempre. O sea, siempre mejor es mantenerse en cosas internacionales o en cosas anónimas, básicamente. Sí. Entonces, el impuesto al cheque no preocupa ahora, pero sí es una alarma, digamos, para justamente hacer mejor las cosas el usuario final, ¿no? Ok. Sí. ¿Y cómo ves la criptomoneda en la Argentina? Te digo porque la economía en Argentina es un bucle que cada tantos años parecería que estamos repitiendo lo mismo o peor. Por ahí no afecta, pero ¿vos cómo lo ves esto? Mirá, yo veo mucha adopción acá en Argentina. De hecho, Argentina es uno de los países que más adopta la tecnología cripto, no solamente lo que es Bitcoin, sino porque acá hay muchísimos locales. De hecho, como vos mismo dijiste, tenés cajeros Bitcoin, etcétera.
pero muchos locales que aceptan Bitcoin, que aceptan cripto como medio de pago para que vos transacciones. De hecho, tenés una plataforma acá localmente que sacó una tarjeta tipo de débito para que vos gastes en Bitcoin en cualquier lado. Entonces, si ellos encima te hacen como una devolución en Bitcoin, entonces también por ese lado incentivan. Pero bueno, como te digo, informan. Entonces, yo no la usaría si no fuese simplemente para algunas sumas medias pequeñas, ¿viste? Ok. Pero bueno, nada, cada uno tiene su practicidad, su decisión, obviamente, y cada uno, o sea, o quiere ir por la parte, digamos, más legal, Sí. por así decirlo, o algunos quieren mantenerse internacional, o sea, o más por fuera de los ojos. Eso depende de cada uno. Pero yo, digamos, acá la criptomoneda lo que veo es mucha opción, y lo que veo es que cada año salen cada vez más proyectos cripto, y cada vez va a haber más y más adopción acá internamente. O sea, y ahí lo que hay que tener cuidado es que el gobierno obviamente cada vez se quiere meter más. ¿Por qué? Porque obviamente quiere un pedazo de la torta, ¿no? Sí, obvio. Porque se mueve mucha guita a través de la cripto. Y cada vez muchas inversiones que antes eran tradicionales se van a las criptos hoy en día. Porque estamos viviendo un ciclo justamente muy alcista en las criptos. Cuando venga el ciclo bajista, probablemente nadie quiera invertir en criptos, ¿sí? Claro. Y en ese caso es donde vos tenés que comprar, justamente. O sea, pero ¿qué es lo importante? Que el gobierno en algún momento, que en algún momento se ha mencionado, puede llegar a sacar lo que es un peso digital basado en cripto, ¿sí? Como si fuese un pesos ARS, Sí. pero cripto. Mm. ¿Qué es lo malo de eso? ¿Qué es lo malo? Que el control total de esa cripto va a ser del gobierno. Que la emisión de esa cripto va a estar en poder del gobierno. Entonces no tenés ninguna diferencia, y lo que le estás dando es justamente más poder al gobierno y no tanto a la gente, porque las criptos justamente lo que buscan, y la filosofía que busca de su creador, es devolverle el poder digamos, financiero y económico justamente a la población, y no depender de un Estado, de un gobierno, de una institución, no tener intermediarios, terceros, bancos, etcétera, ¿no? Entonces vos te pongo un ejemplo. Sí. Si vos hoy en día todo el sistema funcionara en cripto, Ujú. prácticamente el gobierno no debería existir, ¿sí? No tendría por qué existir, porque todo sería automatizado, todo sería en blockchain, todo sería inhackeable, entonces tendrías toda la seguridad de la red justamente para hacer ese sistema. Entonces vos, imagínate este ejemplo, vos hoy en día pagas impuestos, Sí. yo pago impuestos, vos pagas Altísimos, impuestos, todos sí. pagamos impuestos, cada vez más altos obviamente, porque bueno, estamos en Argentina, pero vos sabés dónde terminan esos impuestos. No. Nadie lo sabe. ¿Quién sabe dónde terminan los impuestos? Entonces, ¿quién sabe cuántas manos pasan por esos impuestos? ¿Quién sabe si tu impuesto realmente termina en un hospital, en una calle? Que probablemente no, ¿sí? Porque lo vemos Sí. en el día a día. Calles rotas, Sí, hospitales termina más que en nada promesas más. que en otra cosa. Tal cual. Entonces, ¿dónde termina todo ese dinero? Como que todos lo sabemos, pero nadie lo sabe al mismo tiempo, ¿entendés? O sea, o nos hacemos los ciegos, no sé. ¿Qué pasa? Si vos todo eso lo manejaras por blockchain hoy en día, vos tranquilamente, desde que pagaste tus impuestos, desde tu sueldo, sabrías exactamente por dónde pasó todo ese dinero y dónde terminó exactamente, ¿sí? O sea, por lo menos las transacciones, las cantidades, por ejemplo, esto derivado a tal porcentaje de tu impuesto derivado a tal pago de hospital, tal impuesto derivado a tal pago de tal Estaría calle. todo registrado y todo. Todo, absolutamente todo. Entonces vos podrías hacer una trazabilidad tranquilamente y decir, bueno, el sistema es transparente, ¿entendés? Entonces prácticamente no existiría la corrupción. Claro. Mm. Sobre eso te quería preguntar, porque hablaste de un gobierno metiéndose con la criptomoneda, y está el caso El Salvador, si no me equivoco, Sí. que bueno, básicamente ha reconvertido casi toda su economía en cripto. Piensan construir una especie de Bitcoin City, Sí. una cosa así, algo estrafalaria y extraña incluso, pero a su vez muchos de aquellos grandes inversores que se dedican hace años a las criptomonedas han alabado las políticas que ha hecho El Salvador, más que nada para la apertura, ¿no? de la posibilidad de transaccionar con las criptomonedas. ¿Cómo ves vos este caso en particular, donde, si no me equivoco, la semana pasada hubo una conferencia anunciando bien todo, cómo iba a ser, con el presidente de El Salvador, justamente como el maestro de ceremonias de todo esto? Y bueno, ¿cuál es tu opinión sobre el caso El Salvador? Sí, se hizo la BitConf básicamente allá, que es una conferencia muy importante de cripto que se hace todos los años, que creo que el año que viene toca en Miami. Pero El Salvador básicamente es un pionero en el mundo, ¿sí? Ujú. Y muchas de las cosas que está haciendo están súper bien, y de hecho, como vos dijiste muy bien, va a crear una ciudad Bitcoin, básicamente, que a la que, bueno, mucha gente probablemente se quiera mudar en algún momento, porque justamente los beneficios son
de que ahí va a funcionar todo con cripto y básicamente muchos beneficios de que no tenés impuestos. Entonces, no tenés ni impuestos ni regulaciones sobre las criptos ahí adentro de esa ciudad. Entonces, es como una libre economía cripto, ¿sí? Que es lo que buscan todos, básicamente. Entonces, eso por un lado. Pero la diferencia con lo que te conté de estos cuidados con los gobiernos que hay que tener, que muchos gobiernos lo están implementando, y El Salvador, es que El Salvador no creó su criptomoneda. El Salvador lo que hizo es adopción Bitcoin, básicamente. O sea, Bitcoin es lo más descentralizado que existe. Entonces, ellos hicieron de curso legal Bitcoin en El Salvador, ¿sí? Que es la mejor opción. Vos podés pagar con Bitcoin, Claro, básicamente. y le regalan Bitcoin a sus ciudadanos y todo. De hecho, los Bitcoin que le dieron a la población desde que iniciaron ya hoy en día valen más. O sea, ya la gente tiene mucho más dinero de lo que tenía antes. Entonces, obviamente hay gente que está negada, que está en contra en El Salvador, pero es por una ignorancia en el buen sentido, digamos, ¿no? Obviamente, porque no conocen justamente. O sea, cuando las personas, imagínate personas grandes que no conocen, están muy acostumbradas a la plata física, a tenerlo en la mano, Claro. ¿viste? A sentirla, a usarla, es muy difícil cambiar la mente. Pero así todo, con las campañas que hicieron en El Salvador, con las conferencias, con los regalos de Bitcoin que hicieron y todas esas cuestiones, un montón de gente cambió su mentalidad y realmente lo está usando. Es que vos corregime si no es así, si no me equivoco, se usó parte del Tesoro Nacional para comprar Bitcoin Sí. y de allí ir con distintas políticas, bueno, invirtiéndola en los ciudadanos, como vos decías, regalando Bitcoin, invirtiéndola en la mejora de la calidad de vida en El Salvador, y mientras hacían todo eso, esos Bitcoins iban aumentando su valor. Básicamente lo que hiciste es, con una parte de tu Tesoro Nacional, vamos a poner un ejemplo, un 30% por ejemplo de tu Tesoro Nacional, lo pusiste en Bitcoin y eso lo llevaste hacia arriba, porque nunca dejó de subir. Tal cual, exactamente. Sí, lo malo hubiese sido si bajaba, pero Claro, Pero- es uno de los riesgos de los mercados, ¿no? es un riesgo, pero sí, pero digamos, la idea de esa nación obviamente es ir a lo que es largo plazo, entonces no le interesa mucho la volatilidad del momento, ¿sí? Si baja un 20, un 30, un 10%, no le va a afectar, porque como van obviamente a tenerlo siempre, porque la idea es siempre usarlo, entonces la tendencia de Bitcoin es alcista desde que se creó, básicamente, o sea, nunca dejó de ser alcista, ¿sí? Entonces, pero sí, digamos, por un lado porque obviamente ganan con lo que es la revalorización del Bitcoin, Sí. por otro lado porque ganan también muchísimas inversiones internacionales, con eso también adaptar tecnologías cripto, etcétera, en sus empresas, instituciones, todo. No, y además llamás a inversiones extranjeras con eso. Tal cual, exactamente. O sea, extranjeras y a la vez no, porque no es que vienen dólares, vienen bitcoins, No, que no. son descentralizados, pero Criptos. Claro. Y de hecho, si salen proyectos criptos de El Salvador, también van a ganar mayor adopción, o sea, va a ser más fácil implementarlas, porque el gobierno ya de por sí te está avalando que lo puedes hacer, ¿sí? Sí. No tenés que andar por atrás, no tenés que andar haciendo cosas raras, pero vos pensá que así como el caso de El Salvador, tenés el caso de Elon Musk con Tesla. Elon Musk, por ejemplo, compró criptos, ¿sí? Personalmente. Después, lo que hizo es usar parte de su empresa Tesla, porque viste que él tiene varias empresas, Sí. pero particularmente con su empresa Tesla, compró bitcoins, con una parte de, digamos, lo que es sus acciones, lo que sea, ¿no? Pero compró bitcoin con Tesla, y eso se informó en los papeles de Tesla y todo, ¿sí? Eso fue legal, o sea, legalmente lo tuvo que informar a la SEC y todo. una empresa puede comprar bitcoins. Claro, Sí. tal cual. Entonces compró. ¿Qué pasa? En el tiempo que transcurrió, que prácticamente fue, creo que el año pasado, principio de este año, había comprado, no me acuerdo exactamente la fecha, pero desde que transcurrió, desde que compró, digamos, hasta hace un mes, 2 meses, o hasta hoy, no importa, la lógica, ¿cuál es la que hizo? Básicamente con lo que compró de Bitcoin, que no fue con todo el dinero de la empresa, obviamente, fue una partecita, ¿sí? No me acuerdo cuándo fue, un 5, un 10%, con lo que compró Bitcoins ahí, ganó más en este tiempo que en todo un año vendiendo autos Tesla, Claro. ¿sí? Entonces, obviamente, ven el negocio también. O Sí. sea, hay gente que obviamente ve el negocio, más allá de la adopción, más allá de lo que se puede usar para el común del día a Sí. día o mejorar los sistemas. Ahora, ve el negocio, me quedo con El Salvador, me quedo con esto, y me quedo hasta el mes pasado, septiembre o octubre, donde China declara ilegal la transacción de criptomonedas. Claro, bueno, ahí hay mucha contradicción. La otra cara de la moneda. Claro, Claro. es como lo contrario, ¿entendés? Sí, pero hay mucha contradicción mismo en China. ¿Por qué? Porque declaran ilegal la minería de Bitcoin, por ejemplo, y la Sí. minería cripto,
y prácticamente las transacciones con cripto, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos ya venían aplanando un terreno que ellos necesitaban. O sea, también ven el negocio, obviamente. Ven un control que necesitan sobre su población, más siendo China, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos sacaron lo que se llama una CBDB, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Eso básicamente es lo que contaba como una cripto, pero que es una moneda de un gobierno, ¿sí? Entonces, ellos acá sacaron el yuan digital, basado en cripto. Entonces, ellos le ofrecen su cripto a la población, pero no quieren que usen otra cripto, ¿sí? Y no quieren que minen otra cripto, justamente para no tenerla. ¿Por qué? Para centralizar el poder, justamente. Porque no les sirve que ellos tengan una moneda descentralizada, porque pierden poder a nivel nacional, a nivel país. La historia de China, o sea, con cada economía emergente, sea cual sea, y capaz más física que financiera, como puede llegar a ser esto, digamos, que el gobierno lo controle, en este caso. O que sea el partícipe en el negocio. Exactamente, sí, pueden ser muchas razones, pero una de las contradicciones más importantes y más sorprendentes por ahí para la gente que por ahí no sabe tanto, es que justamente China prohibió todo, pero cuando vos te pones, como el mundo cripto es muy transparente en ese sentido, porque justamente hay cosas que puedes ver, China en el ranking es no me acuerdo si el segundo o llega a ser el primer país en el mundo que compra más bitcoins. Es decir, no se lo dan a su población, pero el gobierno sí compra, ¿entendés? Y es uno de los que más adquiere bitcoins en todo el mundo. Entonces ahí tenés una contradicción muy grande también, ¿viste? Claro. O sea, ellos obviamente invierten en bitcoin, quieren tener un montón de bitcoin, ya sea para usar la tecnología, ya sea para usar las criptos, ya sea para ganar con eso, no importa, pero a la población no le dejan, ¿entendés? Entonces ahí también ves el factor poder, ¿no? Sí. Justamente te damos el yuan digital, te sacamos el bitcoin, nosotros igualmente tenemos un montón, pero vos no podés invertir en bitcoin. Entonces mucha gente obviamente invierte igual, pero muchas empresas que eran fundadas, por ejemplo, en China, se fueron a otros países. Y de hecho, las granjas de minería se fueron a Canadá, a Paraguay, acá en Argentina, en Córdoba, abrieron una gigante que hasta cotiza en bolsa. Bastante grande. Tal cual, entonces otras se fueron a Texas, se fueron a todos lados, o sea, no es que mueren, simplemente se mudan. Obviamente lleva un costo, lleva un montón de cosas, pero le sigue rindiendo, no van a morir. Sí, dale. Yo tengo una pregunta con respecto a las monedas más chicas, entre comillas, porque hay algo que no me queda muy claro en la cadena. Hay criptos que son, no sé, por ejemplo la de los juegos NFT, creo que se llaman, que tienen un tipo de moneda que es especial del juego o un tipo de moneda que es más chica porque sí, pero que tiene una ligazón a moneda más grande, llámese Bitcoin, llámese Ethereum. ¿Cómo funciona eso? Sí, en realidad depende, digamos, en el mundo cripto obviamente nació Bitcoin, que fue el primero, ¿sí? Y al ser open source o código abierto, básicamente lo que permitió es que se desarrollaran otros proyectos cripto, ¿sí? En base al código de Bitcoin. Entonces el segundo proyecto más importante es Ethereum, que es la segunda moneda más importante por capitalización, que básicamente es el dinero que tiene la moneda dentro, ¿sí? Entonces a partir de Ethereum se introdujo, digamos, una tecnología nueva que Bitcoin no tenía, que se llaman los contratos inteligentes, ¿sí? Que básicamente eso permitía, por ejemplo, criptonizar, por así decirlo, transacciones como, por ejemplo, entre pares, que una par quiere vender una casa y la otra par la quiere comprar. Claro. ¿Sí? Entonces eso, en vez de tener un intermediario, una inmobiliaria, tranquilamente por contratos inteligentes se automatiza todo eso y simplemente conectás el comprador con vendedor a través de cripto, ¿sí? Esos son los contratos inteligentes. A partir de Ethereum, al Ethereum permitir también más fácilmente que se desarrollen proyectos dentro de la red de Ethereum, nacieron un montón de criptomonedas. Entonces vos imaginate que hoy en día existen 14.000 o más. Solo ligadas a No. Ethereum. No, diferentes ligaciones. Claro. O sea, vos tenés Ethereum, tenés otras que tienen su propia red, como Tron, Litecoin, etcétera, ¿sí? Sí. Después tenés un montón de criptomonedas que están ligadas directamente a Ethereum. Tenés un montón de criptomonedas que trabajan sobre su propia otra red diferente también. Muchas distintas. Y así tenés más de 14.000 criptomonedas, digamos, de diferente índole, con diferente proyecto, de diferente solución, diferentes estafas también. O sea, también, eso también hay que tener cuidado, obviamente. Claro. Así como existen muchas que son súper buenas, cuando recién empiezan, cuando recién se crean, cuando recién nadie las conoce, a vos te puede salir muy bien y podés tranquilamente ganar un 20.000% comprando con esa moneda en ese momento, con tan solo esperar un poco que realmente explote,
y volverte tranquilamente millonario del día a la mañana, digamos. Sí, invertir $1 y ganar 20.000. Tal cual, exactamente. O sea, no sé, o invertir 100 y ganar prácticamente casi $1.000.000. O sea, o como pasó con Shiba Inu, que es una moneda muy conocida, como si fuese un meme coin, donde una persona se volvió multimillonaria justamente porque invirtió cuando la moneda recién arrancaba. Entonces, y nadie le tenía fe y él, bueno, la holdeó y terminó volviéndose multimillonario. O sea, existen esas cosas, pero así como existen esas, hay muchos proyectos, monedas que son vacíos, que simplemente están creados por gente malintencionada. Y te pongo un ejemplo muy claro, no sé si todos vieron el juego Calamar, Sí. Sí. bueno, la serie. Como se volvió tan popular mundialmente, obviamente todo el mundo la conoce, el juego del Calamar, alguien, o un grupo de aliens, Sí. no tuvo la mejor idea de que crear un token basado, una cripto basada en el juego, ¿sí? Que se llamó Squid Token, que básicamente eso es el nombre en inglés. Y como todos estaban con The Squid Games. Como todos estaban en eso, prácticamente un montón de gente quiso comprarla, obviamente, porque dijeron, la moneda del juego del calamar, Claro. ¿qué puede mal ir sal, digamos? Claro, y todo. ¿No viste la serie, flaco? Tal cual, entonces le hicieron la gran serie, ¿entendés? Tipo, juntaron con la cripto, porque obviamente no se sabe quién la creó, Obvio. nunca se reveló, o sea, crearon perfiles falsos, lo que sea, ¿viste? Y juntaron, creo que alrededor de $3.5 millones, que es una guasada, digamos, un montón. Muchísimo. Podían haber juntado mucho más si hubiesen esperado capaz más tiempo, pero es como que ya no la podían pilotear tanto, tal vez, ¿viste? Porque tenés que demostrar Claro. que realmente seguís teniendo valor. Entonces, ¿qué pasó? La gente hizo como un 40.000% con esa moneda. La gente que compró. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando quieren venderla, no la pueden vender. Porque obviamente esa liquidez no existe. Esa liquidez la tienen los dueños de la cripto, ¿sí? Entonces, en un momento, de hecho, un youtuber lo estaba transmitiendo en vivo, mirando cómo la moneda había subido un 40.000% y diciendo, un youtuber en inglés, viste que no es de acá localmente, Sí. pero yo lo vi y que se hizo muy famoso en las redes, porque lo estaba mostrando en vivo cómo la criptomoneda se había disparado un 40.000% y estaba contando, miren, porque acá el juego de calamar, la moneda, miren, la gente está ganando un 40.000%, es una locura, qué sé yo, y de repente, él lo estaba transmitiendo, mostrando la pantalla en vivo, de repente el precio se cae a cero, en un segundo, ¿entendés? Tipo, valía acá Sí. arriba y de repente, pum, Pumba. a cero. Eso ¿cómo se llama eso? Básicamente un rug pull en criptomoneda. Significa que los creadores se llevaron todo el dinero del contrato, básicamente, ¿sí? De la cripto. Entonces, como se robaron todo el dinero, prácticamente ya está, no hay liquidez, no existe, entonces se cae a cero. ¿Entendés? Y eso ocurre en un segundo, porque retiran todo. Entonces, prácticamente la gente perdió todo. O sea, hay No gente, hay forma de recuperarlo. no hay forma de recuperarlo, no. A no ser que los creadores vuelvan a poner dinero en el Claro, contrato, sí, digamos, sí, sí, pero pero no creo. si no, no hay forma. O sea, tiene esta transparencia de tener el código abierto, pero a la vez tiene la ventaja del anonimato en la mayoría de los casos. Sí, y que nada, digamos, y que no está por las leyes, entonces tampoco lo... La no regulación. Claro, tampoco podés denunciarlo, o sea, ¿dónde lo denunciás? Tampoco sabes quién lo creó, entonces como tiene anonimato es difícil saber quién lo Claro. creó. Entonces tiene muchas barreras que son muy benéficas también para los estafadores, justamente, ¿sí? Entonces hay mucha gente estafada todo el tiempo en el mercado así, y por eso es que la vez pasada que hablábamos también, y que te lo mencioné varias Sí. veces, que educarse en esto es clave, ¿sí? Porque uno si no sabe, tranquilamente puede ir, Caer en cualquier lado. comprar por alguna Sí, página sí. que no es, y perder todo tu dinero apenas empezás. Claro. O sea, Sí. eso es lo mejor que te puede pasar, porque te pueden pasar las peores cosas, digamos. Sí. Entonces, siempre hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado de que obviamente no tengas ningún virus en la computadora, también, viste, porque hay virus que te roban tus claves, hay virus, Sí. hay un montón de cosas a tener en Sí, no cuenta. de meterte en algún lugar que tiene wifi para meterte ahí rápido para hacer algo, porque también se te puede meter un virus. Tal cual, tal Sí. cual. Si bien hay seguridades, o sea, uno, por ejemplo, cuando usa una aplicación de trading en el celular, uno tiene su mail, que es usuario, su contraseña, también tiene un autenticador de doble factor, se llama, que básicamente es un 2FA de Google Authenticator, y que es una clave más, como si fuera un PIN que usa también, ¿viste? Es un password más. Sí. Como el token, digamos. Claro. banco. Como un token del banco, tal cual. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente no toma ciertos recaudos, ciertas precauciones en cuanto a seguridad y lo usa todo en su mismo celular o dispositivo, ¿sí? Y si vos tenés Android, obviamente es peor. Si tenés Apple, obviamente tenés mayor seguridad por parte de la empresa, ¿sí? Ante los hackeos y esas cosas. Pero vos imaginate que si lo tenés todo en tu celular y a vos te hackean, por ejemplo, y te entran tus datos, vos ahí tenés tu mail
que si vos abrís tu celular ahora y me mostrás, prácticamente si yo entro a tu mail no me pide clave ni usuario. Sí. Entra directo, Sí, porque ya verdad. lo tenés logueado. Sí, sí, ya está Si abierto. entras a tu aplicación, por ejemplo, si tuviese una aplicación de trading, prácticamente, seguramente entras tal vez en algunas directamente o en otras capaz que te pida tu usuario, tu contraseña y tu PIN, ¿sí? Ujú. Tu 2FA. Sí. Pero ¿qué pasa? Vos tenés tu mail y también tenés tu 2FA, que es una aplicación aparte. Tú tenés todo. ¿Entendés? Si yo quiero entrar, por ejemplo, a tu aplicación de trading para robarte tus fondos, puedo entrar a tu 2FA y tener tu PIN. Puedo entrar a tu mail y tener tu usuario o tener o cambiarte la clave, por ejemplo. Si yo pongo Claro. cambiar password, te va a llegar tu mail. Entonces yo tengo tu password nueva, ¿entendés? Entonces tengo toda tu información centralizada en tu dispositivo. Entonces por eso, si vos, digamos, te manejás, obviamente, desde el punto de vista más seguro, tendrías que tener 2 celulares, por ejemplo. O usar una parte en la compu, tener en el celu, no sé, ¿viste? Pero separar, descentralizar, justamente como es la filosofía cripto, ¿no? Te quiero agradecer porque la verdad que como que mucho tiempo me gustaría invitarte de vuelta, porque hay mucha gente que está haciendo preguntas, sobre todo con los juegos y esta ganancia que hay. Pero te quería hacer una pregunta, no sé si él tiene otra. ¿Ves un mundo más Bitcoin, menos dolarizado? Sí, ¿sabes por qué? Porque prácticamente Estados Unidos se está quedando sin dinero. Prácticamente emitieron más en los últimos 2 años que en los últimos 30 años. Tiene la inflación más alta de su Tiene, historia. claro, tiene la inflación más alta de su historia, entonces confiar en dólar hoy te diría que no es lo mejor tampoco, ¿sí? Y la ventaja también que vos tenés con las criptos es que son descentralizadas y vos sos dueño de esas criptos y todos somos dueños de esas criptos y todo se maneja por consenso del pueblo, básicamente. En cambio, el dólar siempre va a estar controlado por un gobierno. Entonces, pase lo que pasa con Estados Unidos, va a depender tu dólar de eso siempre. Y el dólar prácticamente tiene más posibilidades al futuro de ser cada vez peor, ¿sí? O de caerse cada vez más en el sentido de valor, porque ni siquiera está respaldado por nada. O sea, es una pregunta que me hace mucho. Che, ¿la cripto en qué está respaldada? ¿Y el dólar? O sea, ¿en qué está respaldado? El factor oro, Sí. entre comillas. Sí, el factor, pero ya no está respaldado como antes en el oro físico que ellos tenían. Eso ya a partir de 1970 y pico, no me acuerdo, 80, ya lo sacaron está. hace un montón, ¿entendés? Sí, obvio. Con Nixon me acuerdo que fue que hicieron el cambio, ya no está más el patrón oro. Entonces Obvio. el dólar no vale contra nada. No, no vale nada. Es la confianza. Y en las cripto es lo mismo, es la confianza también. O sea, se basa todo por eso. Entonces por eso te digo, el poder del Bitcoin con el pueblo va a hacer que cada vez obviamente se utilice más, ¿sí? Mucho más que el dólar en algún futuro. Me, Ok. me pasa, Claudio, una info. ¿Está chequeado esto? Mira, ahí la tiene chequeada. ¿Qué dice? Lo vi. Bizarrap lanza su primera colección de NFTs. Ya subastó 1.21 de TH, Ethereum, imagino. Y NFT es, para los que no saben, son monedas de los juegos, una cosa así. Sí, Eh, NFT significa Non-Fungible Token, básicamente. Sí. O sea, así como te explicaba antes que el Bitcoin, por ejemplo, puede ser fraccionado y vos no tenés la necesidad de comprar un Bitcoin entero, Ujú. que puedes comprar cualquier fracción, se fracciona infinitamente. Los NFTs es lo más cercano parecido, digamos, posible a los coleccionables físicos que vos podías tener antes, como por ejemplo la figurita, las cartas, una obra de arte, una pintura, ¿sí? Cosas únicas que vos decís, bueno, tengo esta figurita, ¿y cuántas hay de estas figuritas? Claro, Hay 5.000 figuritas. Claro. de estas, Cosas y no hay físicas más. que iban a agregar un valor en el tiempo por su uniquidad, capaz. Claro, tal cual. Entonces los NFTs pasan por ese lado. Son una parte de la tecnología cripto Sí. que lo que vuelve, digamos, esos coleccionables digitales no fraccionables, justamente, que es la diferencia con una moneda, ¿no? Ok. Entonces vos no lo puedes fraccionar, obviamente, porque si no, no tendría sentido. O más vale. Entonces, porque si no, el valor de dónde está, digamos, de lo único. Sí, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vos comprás un NFT de Bizarrap, que básicamente es como una tarjeta digital con la cara de él, prácticamente. Sí, que- lo que dice acá, casi 580.000 pesos, lo que estaría. Sí. Sí. Que obviamente lo puedes fraccionar, igual que todo. ¿Qué ¿O no? cosa? El NFT. ¿o No, No, el no, NFT ahí no no. es fraccionable. O sea, No. él emite una cantidad de NFTs que él decide. Por ejemplo, él te Ok. dice, de este tipo de NFT con mi cara Como un mirando número hacia de arriba. series. Sí, tenés un número de serie. O sea, vos tendrías un número de serie por tu NFT Claro. del que vos sos dueño. Pero vos... Tres. Pero, Tres NFTs. claro, bueno, por eso, son diferentes. Por ejemplo, mirando así, mirando acá, y mirando al otro lado. Ponele, ¿entendés? Mm. O haciendo música acá en la playa y acá haciendo Claro. otra cosa. Entonces, bueno, son 3 diferentes cartas, ¿sí? Digitales. Entonces, él dice, esta carta digital que la considero como más épica, va a valer
Bueno, él no decide en realidad cuánto vale, hace como una subasta al principio, ¿viste? Pero después la gente la compra dependiendo. Vamos a suponer 500.000 pesos. Ponele, sí, 500.000 pesos. Pero él sí lo que decide es la emisión. Entonces él te dice, yo solamente voy a emitir 5 de estas. Y de las otras voy a emitir 10.000 de cada una. Claro. Entonces, ¿cuál va a valer más? La que son 5. Y sí, porque todo el mundo por ahí la quiere tener y el que la tenga obviamente va a ser considerado como que tiene la carta de Bizarrap que nadie tiene. Esto es como cuando el jugador se retiró del fútbol y dice, esta es la remera con la que me retiré. Bueno, ¿la quieren? Sale tanto, el que la quiere como una subasta. Tal La pone cual. ahí y la tenés Tal de cual. recuerdo. Y encima si es una, peor, o sea, es la única. Claro. Entonces, hay NFTs también que son únicos, obviamente. Sí. Como alguna obra de arte, lo que sea, ¿no? Que son Claro. de un autor directamente. Los nombres que le puso son geniales. Gorra Mística y Visa Phonics. Bueno, ¿ves? Sí, cada uno decide. Acá lo tenés a Bizarrap, lo tenés a Milei también que hizo sus propios Sí, es NFTs. verdad. Sí. Pero ¿por qué lo hace? Para financiar su campaña también, obviamente, a través de cripto, que es una parte muy lógica porque lo financia la misma Sí. gente. Los que lo apoyan, etcétera, ¿no? Tenés mucha gente de artistas. De hecho, acá se están abriendo 2 marketplaces de NFTs, acá localmente de Argentina también. En el mundo tenés distintos también marketplaces donde si vos, por ejemplo, sabés crear arte, como por ejemplo algún dibujo, lo que sea tuyo, vos lo podés digitalizar y lo podés hacer un NFT y venderlo. O sea, todo el mundo lo puede hacer, ¿sí? De hecho, te pongo un ejemplo más bizarro hablando de Sí, Bizarrap. hablando de Bizarrap. Hablando de Bizarrap, te pongo un ejemplo más bizarro. Hace un par de días se vendió, y mezclando un poco con juegos NFTs, se vendió, o una persona compró, que no sabemos quién es, pero una persona compró un yate digital en un juego que todavía no salió. ¿Sí? O sea, Ok. fíjate la locura, por Sí. eso te digo. Pero a ver, ponele un precio al yate. Ponele un precio. En dólares. En dólares. Y... 50.000 dólares. No, un yate habitualmente yo imagino que te debe salir millones de dólares, ni me imagino digital 9 millones de dólares, por ejemplo. No, vos te fuiste mucho y vos te quedaste. Ok. Lo pagó $750.000. ¿sí? Ah, ok. Que- Me fui a la mierda. que igualmente es una locura. Mucho. ¿Entendés? Por algo que no Por salió. algo que no salió ni- ¿Entendés? Pero porque quiere guardarse su lugar y tener su yate multimillonario dentro de un juego donde la gente lo va a poder visitar en su yate y va a existir ahí, como si fuese un mundo virtual, ¿entendés? Justamente hay una tendencia muy grande hoy en día en las criptos y legada con Facebook, que son los metaversos. Sí. Entonces por eso el Facebook se cambió el nombre a Meta, justamente porque hay una tendencia muy grande que va a ir creciendo y es una industria multimillonaria, digamos que todavía no explotó, que son los metaversos, que son realidades virtuales donde uno interacciona con las cosas adentro, ¿sí? Claro. Como si fuese un Sims. Sí, es lo que habíamos dicho la otra vez. Tal claro. cual, es como un Sims donde vos, digamos, Tenés tu mundo- tal cual, en vez de ser un personaje ahí como Sí. que lo ves de arriba, vos te pones las gafas de red virtual y Sí. entrás y Y vos vivís en ese- y vivís, interaccionás. De y- Truman Show, pero Tal virtual. cual, y puedes visitar a tu vecino, que tal vez es él, que vive al lado, ¿entendés? Y charlar, interaccionar, che, préstame tu Lamborghini que tenés ahí, bueno, Qué lindo. listo, tu NFT Lamborghini, ¿entendés? Obviamente, ¿entendés? Y así, y obviamente hay marcas como Nike, como Adidas, que se están metiendo. Por ejemplo, Nike metió un montón de patentes en Estados Unidos por ropa digital. ¿Entendés? O sea, ya se están viendo venir todo lo que se viene en el futuro. O sea, vos imaginate como una película Tron, como una película Ready Player One, ¿viste? Como Sí. que vivían en un mundo donde jugaban, Sí. etcétera. Eso es lo que se viene, digamos. Obviamente para eso falta, pero está cada vez más cerca. Pero si vos lográs, imagínate invertir en Facebook o en Internet en sus inicios, digamos. Si vos supieras cómo va a explotar hacia el futuro. Sí. ¿Lo harías o no lo harías? Obviamente lo harías. Obvio. Por eso mucha gente invierte hoy en metaversos. Porque Claro. justamente es el futuro. Nicky, la verdad que es un placer escucharte y aprender un poco de todo esto. ¿Dónde te sigue la gente? ¿Dónde te puede seguir? En Instagram me encuentran como Nicky Trader, sí, Nicky Trader, Sí. todo junto. En YouTube estoy como Nicky Trader también. Mi página web, bueno, si alguno quiere visitar también, Obvio. Nicky-mediotrader.com. Y sí, prácticamente me muevo ahí. O en Telegram también estoy, sí, tengo grupos de Telegram. Ahora vamos a sí. sacar una foto con él y vamos a compartir con su Instagram para que lo puedan seguir, chusmear, y vamos a subir el video a YouTube para que también lo puedan seguir preguntándole cosas, porque hay mucha gente preguntando sobre los Seguro. juegos y demás. Creo que vas a ser habitué de esto, porque no entiendo un pomo. yo, Nada más hay, imagínate. hay muchas preguntas. O sea, la educación financiera Sí. creo que de a poco se está implementando, pero le falta. Tal cual, Sí. y hay muchos juegos y están muchos para aprovecharse de verdad. Bueno, Sí, vamos sí. a la próxima, ¿podemos hablar de eso? Sí, Para aprovechar los directamente juegos, mandamos. Juegos directamente. Señores, Nicky Trader acá con nosotros, vamos a un tema.